Licenciado Mojarro, ¿cómo quedó lo de la junta pasada? El empaque enmarcado ya quedó listo, el problema está solucionado. Perfecto. ¿Qué propuestas, opciones me traen para expandir la empresa? Sí, nosotros el día de hoy traemos la propuesta acerca de expandir nuestra empresa hacia América del Sur. ¿Y a qué parte de América del Sur sería? Hice una investigación de mercados y el mejor país para exportar nuestro producto, que es café, sería Argentina, ya que su clima y su tierra no es muy apto como para producir café. Entonces, nuestro producto estaría muy bienvenido ahí. ¿Y cómo es que vamos a exportar a Argentina? Con un sistema que se llama Incoterms. ¿Y qué son los 5 terms? Los 5 terms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades del exportador y el importador. En cuanto a los costes, riesgos y trámites que compartan una operación. ¿Y cómo es que se clasifican los 5 terms? Muy bien. Se clasifican en país de origen, que son el país del exportador, que en este caso vendría siendo México. País de destino, que es el país que va a importar el café, que sería Argentina. ¿Y es necesario que tengamos los 5 terms para exportar el producto? El uso de Incoterms no es necesario, sin embargo es muy recomendable su inclusión en el contrato compra-venta, ya que unifica los criterios de terminología comercial al utilizar entre las partes. Perfecto. ¿Y qué más me pueden platicar de los 5 terms? Pues los Incoterms son los que de cierta manera te dicen las responsabilidades entre el importador y el exportador, y sobre todo tienen más que nada, te dicen los trámites que se necesitan para lo que es la exportación de nuestro producto, además de que indican en dónde quedaría la mercancía, en qué parte en específico quedaría. Y son el export, que es en fábrica, el FAS, que es el franco a bordo del buque, el FOB, que es franco a bordo, el FSA, que es el franco transportista, el CFR, coste y flete, el CIP, que es transporte y seguros pagados hasta, el DAT, que es entrega en terminal, el DAP, entrega en lugar, el CIP, coste, seguro y flete, y el CPT, transporte pagado hasta. O sea, nosotros escogeríamos el más adecuado para nuestra mercancía. Ya nada más sería cosa de que pues, tú aprobarás el que creamos que sea el mejor. Perfecto, me agrada. Muchas gracias. Bueno, en general los 5 terms se clasifican según las responsabilidades del exportador e importador. La transmisión de los costes y riesgos en la familia E y F se produce en el momento en el que el exportador entrega la mercancía al importador con el país de origen, que son los que nos acaba de mencionar Paulina, que es de Ex-Work, FAST, FOB y FSA. En la familia de la Incoterm con la inicial C, la transmisión de los costes de transporte se produce en el país destino, pero la transmisión de los riesgos, pérdida o deterioro de la mercancía se produce en el país de origen, que son CIP, CPT, CIF y CFR. Con la inicial D, la transmisión de los costes y riesgos de transporte se producen en el momento que el exportador entrega la mercancía al importador en el país destino. Estos son DDP, DAP y DAT. Podemos explicarte cada uno. Si quieres, si te interesan los 5 terms, podemos explicarte cada uno para que conozcas dónde termina la responsabilidad del exportador y dónde comienza la del importador en cada uno. Y sobre todo, pues, cuál más nos conviene. Y el medio de transporte en que se va a utilizar. Sí, porque en los 5 terms la mayoría son de los 3 tipos de transporte, pero hay algunos que no permiten el marítimo. Por ejemplo, son marítimo, terrestre y aéreo. Yeah. ¿Qué opina, licenciado Alexis? Perfecto, está súper bien. Pues espero una presentación para la próxima junta. Claro, cuente con ello. Más enfocada a todos los tipos de Incoterms. Pero Por favor. Muchas gracias. No, ya saben. Comenzaremos con el Incoterm Ex-Work en fábrica.
El exportador únicamente es responsable de preparar la mercancía para el transporte. El importador se encarga de cargar la mercancía, del transporte local en el país, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, la contratación del transporte principal, descarga en el lugar destino, despacho aduanero de importación y transporte local en el país de destino. Paz. Franco al costado del buque. Si se produce un problema durante el transporte local, la responsabilidad sería del exportador. Pero si el problema se produce durante la carga en el barco, es la responsabilidad del importador. El exportador se encarga de preparar la mercancía para el transporte, carga y transporte local en el país de origen. Se encarga del despacho aduanero de exportación. El importador se encarga de carga en el barco. Es el que contrata el transporte principal. También el que descarga en el lugar de destino se encarga del despacho aduanero de importación y contrata el transporte local en el país de destino. Incoterm FOB, Franco a bordo. El exportador es responsable de los costes y riesgos del transporte hasta que la mercancía esté a bordo del barco. Cuando se produce la entrega y por lo tanto la mercancía pasa a ser responsabilidad del importador. El exportador se hace cargo de preparar la mercancía para el transporte, se encarga de la carga y el transporte del local en el país de origen, se encarga del despacho aduanero de exportación, carga en el barco. El importador se encarga de contratar el transporte principal, descarga en el lugar de destino, despacho aduanero de importación y se encarga del transporte local en el país de destino. Incoterm FCA tiene dos particularidades. Si el lugar de entrega acordado son las instalaciones del exportador, este tan solo es responsable de la carga. En ese momento se produce la entrega y por lo tanto la transmisión de los costos y riesgos de transporte. Así a partir de ese punto se produce un problema. La responsabilidad es del importador. El exportador se encarga de preparar la mercancía para el transporte, carga si la entrega se produce en las instalaciones del exportador, transporte local si la entrega se ha acordado en otro lugar en el país de origen. Se encarga del despacho aduanero de exportación. El importador se encarga del transporte local si la entrega se ha acordado en las instalaciones del exportador. Si la carga en el medio de transporte principal, contratación del transporte principal, descarga en el lugar de destino, despacho aduanero de importación y transporte local en el país de destino. Incoterm CFR, coste y flete. Los riesgos son responsabilidad del exportador hasta que la mercancía está a bordo en el buque del país de origen. Si se produce un daño durante la carga, es responsabilidad del exportador. A partir de este momento, los riesgos pasan al importador. Si sucede a bordo, es responsabilidad del importador. El exportador se encarga de preparar la mercancía para el transporte, cargo y transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, carga en el transporte principal, contratar el transporte principal, descarga en el puerto de destino si así está especificado en el contrato.
El importador se encarga de descargar en el país de destino si no está especificado en el contrato, despacho aduanero de importación y transporte local en el país destino. Incoterm SIF, coste, seguro y flete. El exportador está obligado a contratar una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. El exportador prepara la mercancía para el transporte, cargo y transporte local en el país de origen. Se encarga del despacho aduanero de exportación, carga en el barco, la póliza de seguro, contrata el transporte principal, descarga del barco en el puerto, si está especificado en el contrato. El importador se encarga de descargar en el lugar de destino, si no está especificado en el contrato. Despacho aduanero de importación. Se encarga de contratar el transporte local en el país de destino. Los riesgos son responsabilidad del exportador hasta que la mercancía esté a bordo del transporte principal en el país de origen. Si se produce un problema durante la carga, la responsabilidad es del exportador. A partir de este momento, los riesgos pasan al importador. Si el problema con la mercancía sucede a bordo, es responsabilidad del importador. El exportador se encarga de preparar la mercancía para el transporte, carga y transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, carga en el medio de transporte principal, póliza de seguro endosable del importador, contratar el transporte principal, descarga en el puerto de destino. El importador se encarga de descargar en el lugar de destino. Despacho aduanero de importación y transporte local en el país destino. CPT, transporte pagado hasta. El exportador se encarga de preparar la mercancía para el transporte, carga y transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, cargo en el medio de transporte principal, contratar el transporte principal, descarga en el puerto de destino. El importador se encarga de descargar en el país de destino. Despacho aduanero de importación y transporte local en el país destino. Incoterm DAT, entregado en terminal. El exportador se encarga de preparar la mercancía para el transporte, carga y transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, carga en el medio de transporte, contratación de transporte principal, descarga en el lugar destino. El importador se encarga de el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país destino. Incoterm DAP, entrega en lugar. El exportador se encarga de preparar la mercancía para el transporte, carga y transporte local en el país de origen, despacho aduanero de la exportación, carga en el medio de transporte, contratando el transporte principal hasta el lugar acordado con la mercancía para la descarga. El importador se encarga de descargar el transporte principal, el despacho aduanero de importación, transporte local de país destino. Incoterm DDP, entregada derechos pagados. El exportador se encarga de
Preparar la mercancía para el transporte. Carga y transporte local en el país de origen. Despacho aduanero de exportación. Carga en el medio de transporte principal. Transporte principal. Descarga en el lugar de destino. Y el despacho aduanero de importación. El importador se encarga de descargar del último medio de transporte utilizado. Muy bien, licenciado Alexis, en base a esta presentación que trajimos para explicar muy bien a fondo qué son los Incoterms, ¿cuál usted cree que sea el Incoterm más recomendable para elegir a nosotros como empresa cafetera para poder exportar nuestro café a Argentina? Debido a la presentación que me mostraron. ¿Cómo le pareció primeramente nuestra presentación? Muy bien. Sí. ¿Te quedó claro el tema, Claro. licenciado Alexis? ¿Tiene alguna duda que quiera preguntarles? No, todo perfecto, gracias. El Incoterm más viable sería el X-Work. Justamente yo también había pensado en ese Incoterm, habíamos hablado entre nosotras, ya que creo que es el Incoterm que nos tenemos menos responsabilidad y Argentina yo creo que va a acceder a venir por la mercancía a la empresa. Sí, perfecto, pues si así queda. Comenzamos con los trámites. Claro, sí. Sí, Muy bien. traigan el contrato. Deberíamos poner bloopers. Dos, tres, quesito. El uso de Incoterm no es obligatorio, pero si inclusión en el ya, perdón. José, mi amor. Estoy en la televisión. Costa Rica in the house. Alexis en la casa. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ya está grabando la cámara, mi vida. No, mi amor, no, Ya, voy a ir a comer. No. ¿Por qué no? Ya, pero... Ya se solucionó y el problema. No me gusta otra vez. Muy bien, licenciado Alexis. Ya.